compañeras, compañeros, amigos. Realmente un verdadero placer y un honor poder estar acá hoy poniendo el nombre de Germán a este auditorio, ¿no? Yo cuando entraba pensaba la cantidad y los nombres de los jefes de gabinete que habrán usado este auditorio y cómo se debe estar sintiendo ahora, viendo que le ponemos Germán y sobre todo que le estamos poniendo Germán Abdala a este auditorio, porque la política que expresa Germán Abdala se va a quedar en el corazón del Estado para siempre. El viernes pasado, el 13, cuando a la mañana leía el artículo acá del amigo, y con esas cosas de internet me metí a ver algunas cosas, recordé, ahí salía ese maravilloso programa en el que Germán enseñaba, ese gran representante, lo peor de la Argentina, que fue Bernardo Neustadt, ¿no? Y cuando uno lo escuchaba a Germán y escuchaba sobre todo lo que él decía, y la enorme actualidad de todo, que es lo mismo que estamos diciendo hoy todos los días, y con la especie de mezcla de incomprensión y soberbia que lo miraba a Neustadt como diciendo, estaba hablando un pasado, lo que ya pasó, y dijo, estuvo con nosotros el último estatista. Así lo definió en el año 91, 92 a Germán Neustadt, ¿no? Porque él veía que eso se había acabado. Como muy bien decía el Cuervo recién, se había acabado el estatismo en el sentido de la recuperación del Estado para la transformación nacional, como también lo decía recién el Cuervo con mucha claridad, como también parecía que se había acabado el peronismo. En aquellos años del 91, el 92, el 93, en los que todavía los que pensábamos que esas tres banderas significaban una cuestión central y que para otros eran simplemente piezas de museo, que había que ponerse en un lugar, hacer un homenaje a algún 17 de octubre y poco más de eso. Entonces en ese momento yo pensaba, y lo pensé y creo que lo comenté con algunos cuando los llamé a ellos dos, cuando hablamos con Marcela, la importancia y la necesidad que Germán de tenerlo acá presente nuevamente con nosotros, porque estamos en un mundo en el cual esa gran pelea que dio Germán, que fue básicamente contra el neoliberalismo, hoy la vemos darse incluso en los estados de los países más desarrollados de la Tierra. Hoy vemos como en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, ahí también el neoliberalismo se quiere llevar puestos a esos estados. Esas construcciones que con sus más y con sus menos, con sus blancos y con sus grises, después de la Segunda Guerra lograron generar algunos estados de igualdad, algunas sensaciones de igualdad, acercarse a la igualdad, también hoy son víctimas de ese capital financiero que no parece tener ningún tipo de problema en querer llevarse puesto al conjunto de los estados del mundo. Y en un momento como ese, en que podemos ver que eso está ocurriendo en esos países desarrollados, pero mucho más importante, que podemos ver que acá, en la Argentina, esas viejas banderas de Germán fueron tomadas claramente por todos nosotros, y a partir del 25 de mayo del año 2003, con Néstor y con Cristina, las vamos transformando en acciones de gobierno. Podemos decir con claridad que Germán está más presente que nunca. Vivir como se piensa y actuar como se vive, en esa maravillosa frase que tanto lo expresaba y que nuestra compañera Cristina eligió una vez para recordarlo y homenajearlo, porque es con claridad, es pensar en alguien que entendió que la política era una necesidad de los sectores populares, porque también él una y otra vez nos enseñó que aquellos que tienen el poder pueden darse el lujo de no hacer política, porque ya tienen el poder. Él decía, tiene el poder de las corporaciones, tiene el poder económico, tiene el poder material. En cambio, los sectores populares necesitamos la política para poder transformar la realidad. Y esa necesidad de hacer política y transformarla en acción de Estado, que es lo que estamos haciendo hoy, es precisamente lo que nos permite recuperar esta idea de Germán. Si me permiten como un recuerdo personal, yo lo conocí a Germán en el año 86, 87, hace ya muchísimos años, ahí con mi hermano Fernando que anda por ahí. Cuando joven, yo tenía 16, 17 años, Germán estaba armando el MRP, el llamado Movimiento Renovador Peronista. Y en las charlas entre nosotros nos decía, bueno, le pusimos renovador porque no podíamos poner revolucionario, pero a todos nos gustaba el MRP, entendido en otros términos, porque ya en ese entonces se daba esa discusión, ¿no? Si ese peronismo vinculado a transformación, si ese peronismo vinculado a los 70, a la lucha, a la utopía, tenía sentido, o con todo caso parecía en ese momento transformarse en una débil socialdemocracia, un poquito a la izquierda radicalismo, pero poco más. Germán daba esa pelea y la dio cuando asumió como diputado.
nunca se imaginó, como nos imaginamos en ese momento todos nosotros, que ya ni siquiera era cuestión de defender un peronismo débilmente socialdemócrata, sino que de la mano de Bungeibón vino a la política, el menemismo, a destruir todas las bases del peronismo. Contra eso peleó sus últimos años Germán. Y esa creo yo que fue su pelea más fuerte y más interesante, porque la pudo hacer a la vez oponiéndose brutalmente a las cuestiones más centrales de ese momento. Y yo me acuerdo su fuerte defensa en dos cuestiones, ¿no? Su lucha contra la privatización de YPF y su lucha contra la privatización de Aerolíneas Argentinas, como dos grandes ejemplos de lo que en ese momento se discutía. Pero a la vez también proactivamente, porque en ese congreso en la cual todavía, digamos, con ese poder que tenía el menemismo y con ese poder que tenía el neoliberalismo, en ese momento logró sacar la ley de convenciones colectivas de trabajo en el sector público, la ley que hoy llamamos jornada paga. Porque Germán siempre lo supo que la pelea era eso, era la alegría de pelear por lo que correspondía, la alegría de pelear porque el peronismo no podía transformarse de la mano de ese payaso neoliberal en esa versión berreta que se estaba transformando, porque el peronismo no podía, y yo marché como tantos acá presentes con él cuando fuimos contra ese terrible indulto y que nos llevó a muchos de la ciudad de Buenos Aires incluso a desafiliarnos del peronismo al lado de él en ese momento por no poder soportar lo que significaba el indulto, que hoy vemos como recordaba bien los compañeros recién, recuperando en el peronismo cuando vemos hoy a todos los genocidas recorriendo todos los tribunales de la patria. Y finalmente es eso, ¿no? Porque esa pelea de Germán creo que también sintetizaba Andrés recién, ¿no? El gremialismo, la política y el peronismo significó eso, porque en el año 93, yo supongo, y hemos charlado varias veces con Marcelo, que habrán sido sus últimas charlas, pero la enorme tristeza de cualquiera que creía que el peronismo era otra cosa, en ese momento cuando ya en las elecciones 91 habíamos fracasado con Ubaldini, habíamos fracasado con Brunatti, después con Pino, habíamos fracasado con todo, y cada vez nos parecía más que se nos habían robado, que le habían robado al pueblo su principal instrumento de transformación, que era el peronismo, a partir de ese hecho histórico, pero también casual, como muchas veces, y lo decía Edgardo recién, cuando aparecen esas personas en política. ¿Cómo pudimos recuperar ese peronismo cuando por esa casualidad histórica que siempre tendremos que agradecer, en el año 2003 vinieron a la política, vinieron a la Casa de Gobierno Néstor y Cristina Kirchner y le devolvieron al pueblo la alegría y al pueblo el peronismo como instrumento de transformación? Y es por eso, tenemos que estar más atentos que nunca. Porque justamente en un momento como este, en un momento que en el mundo, reitero, incluso en los estados más avanzados, el neoliberalismo está haciendo los recortes, ajustes, destruyendo, matando programas, echando gente, reduciendo, etcétera, digamos, reduciendo el Estado, la enorme suerte que tenemos acá de poder haber recuperado el Estado, junto con tantos de nuestros países hermanos de América Latina que recordaba Edgardo recién, acá estamos fuertemente parados soportando esa tormenta del mundo y soportándola con esa enorme dignidad y con esa enorme fuerza que todos los días nos da nuestra presidenta. Por eso mismo, nada más importante que recordar a Germán en un momento como este, con la alegría de saber que estamos haciendo lo correcto, porque por algo podemos en pleno centro, en pleno corazón del Estado, ponerle su nombre a esta sala y podemos hacerlo con fuerza, y centralmente porque tenemos claro qué es lo central y qué es lo anecdótico. Y por eso mismo estar muy alertas cuando algunos compañeros, con sus distintas historias, con sus distintas luchas, no queremos acá hacer ningún tipo, como decía Edgardo antes, de los blancos y los negros, sino básicamente de hablar de los pasados, sino básicamente del presente. Cuando tantos o cuando algunos parecen perderse en esas anécdotas, en esas cuestiones menores, puntuales, personalistas, perderse y dejar de lado la discusión central, que es la que estamos dando hoy en la Argentina. Si la crisis del mundo, si la crisis del capital financiero, si la crisis del neoliberalismo, la van a pagar los que más tienen o la van a pagar los sectores populares. Con Germán lo decimos que la van a pagar los sectores populares. Y todos aquellos que se confundan en esta lucha, sépanlo, se están ubicando del lado del antipueblo. Y como muchas veces pasó en la historia, algunos que con buenas frases, con buenas ideas, se paren en contra del pueblo, van a ser recordados por el pueblo como lo que son. Simplemente como personas que a la hora de la disputa y a la hora de la lucha no estuvieron a la altura de las circunstancias. Nosotros acá sabemos que lo principal y que es lo anecdótico. Nosotros acá sabemos lo que significa hacer política todos los días para transformar la realidad en beneficio de los que menos tienen. Nosotros acá tenemos muy claro que recuperamos
el Estado, la política y el peronismo para de la mano de Cristina ponerlo a favor del pueblo y seguir trabajando todos los días por esa patria más grande, más justa, más libre y más igualitaria por la que tanto soñamos y con Germán, con Cristina, con Néstor, hoy estamos construyendo. Con fuerza, con ganas, con alegría, con mucho consentimiento podemos seguir transformando esta Argentina y seguir transformando a Germán y no en políticas públicas que transforman la realidad todos los días. Muchísimas gracias, compañeros, y a seguir peleando por esta enorme sociedad y por esta hermosa Argentina que estamos haciendo. Gracias, compañeros, a seguir peleando, a seguir militando, a seguir soñando y a seguir construyendo esta hermosa Argentina de todos juntos. Muchísimas gracias. Con las palabras del señor jefe de gabinete de ministros de la Nación, el doctor Juan Manuel Medina, se ha finalizado el acto de homenaje al compañero Germán Abdala, cuyo nombre a partir de hoy va a llevar este mundial.